estas medidas de nuestro gobierno nacional, que son medidas que fortalecen y apuntalan nuestra economía, son decisiones soberanas del gobierno nacional, hay que ponerlas en el contexto de una crisis de la economía mundial que, bueno, tiene sus expresiones más terribles a partir del año 2008. Una cosa que debe estar claro para todo nuestro país es que el sistema capitalista mundial está en crisis. Y es una crisis, como mencionaba ayer el presidente Chávez, citando un artículo de Stiglitz, es una crisis que tiene su centro, su énfasis en lo que llaman los países del Atlántico Norte. Debemos recordar, y solamente para hacer una referencia, que a partir del año 2008 comenzó en los Estados Unidos una tremenda crisis que se llamó del área inmobiliaria, que provocó la debacle del sistema financiero norteamericano y, por cierto, la quiebra de importantes bancos e instituciones financieras norteamericanas. Esa crisis tuvo sus efectos terribles a nivel mundial. En el año 2008, donde se desplomó el precio del petróleo, el año 2009, el año 2010, y ahora el 2011 ha venido signada por una crisis en lo que se llama la zona euro, más eufemísticamente la zona periférica del euro, es decir, los países más débiles, Irlanda, Grecia, España, Portugal. Frente a esa crisis mundial del capitalismo, en esa situación que estamos, es que hay que valorar en su exacta medida lo que han sido las distintas decisiones de nuestro gobierno bolivariano para proteger nuestra economía. En el área petrolera, entonces, se han venido tomando un conjunto de decisiones para fortalecer nuestro precio del petróleo, para fortalecer la unidad en el seno de la OPEP. Venezuela ha sido un factor fundamental en la unidad del seno de la OPEP, y fíjate que el precio del petróleo venezolano, que en enero del año 2009 estaba en $35 el barril, es decir, que se desplomó desde septiembre del 2008, que estaba a $140, a $35 el barril. Bueno, nuestro gobierno impulsó unas medidas para hacer un recorte de producción muy importante, 4 millones de barriles diarios de petróleo, y el precio se fue fortaleciendo en estos 2 años, y hoy diría que tenemos un precio marcado por la inestabilidad, pero en una banda que ha estado estableciendo la OPEP por su política de reducción. Entonces, en ese sentido, nuestro país ha sido un baluarte fundamental gracias a que tenemos soberanía sobre nuestro petróleo para mantener el precio. Igual ahora con el tema del oro, pues. Son dos grandes elementos de la economía, dos marcadores importantes, el petróleo y el oro. En este caso el oro, lo que se ha anunciado y se ha decidido es que el gobierno va a revertir una situación que a todas luces era lesivo a los intereses de la nación. Esta situación, como tú bien señalas, tiene su origen en la Cuarta República, tiene su origen en los finales del gobierno de Jaime Lucinchi, el comienzo del segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, donde de manera insólita nuestras reservas en oro, es decir, nuestro oro, nuestros lingotes de oro, se colocaron en bancos del exterior y se mantuvieron allá, entre otras cosas porque eran parte de las exigencias de los organismos multilaterales que estaban imponiendo aquí un paquetazo. Fíjate que yo lo decían el ministro Giordani y el presidente del Banco Central, Nelson Merente, nosotros tenemos en nuestras reservas internacionales, que son unas reservas robustas que están de acuerdo a lo que se ha establecido como las reservas necesarias para nuestro país por el mismo Banco Central, de la cantidad de 29.000 millones de dólares, 18.000 millones de dólares son en oro. Pero esos 18.000 millones de dólares, 11.000 millones de dólares están en el exterior. Entonces aquí lo pertinente, cuando tienes países cuyos bancos y sistemas financieros están en una situación de crisis, de quiebra, una situación de inestabilidad económica, que es lo que está sucediendo en Europa en estos momentos, en los Estados Unidos, lo que debe hacer cualquier gobierno nacionalista, y en este caso lo que está haciendo nuestro gobierno bolivariano, es traerse esas reservas de oro para que estén en custodia de Venezuela. No hay mejor sitio que a que eso esté en las bóvedas del Banco Central, y la decisión ha sido entonces transferir esos recursos que son de todos los venezolanos y que ahorita están en bóvedas de bancos extranjeros, traerlos entonces aquí al Banco Central y tener nosotros custodia, como era hasta los años 80, de todas nuestras reservas físicas de oro. ¿Cuál es el riesgo de mantenerlas donde están, ministro? Bueno, nosotros estaríamos sujetos, primero que no tendríamos control de ellas. Fíjate que la situación en Europa y la violencia que se está viviendo sobre los países africanos, en este caso sobre Libia, la situación en el Medio Oriente de inestabilidad, tiene que ver mucho con una reacción desesperada
con una reacción violenta de un sistema que tiene serios problemas, gravísimos problemas. Nosotros no podemos estar sujetos a que por decisión de cualquier país entonces se decida tomar alguna medida sobre nuestras reservas en oro. Fíjate que en el caso de Libia, bueno, ellos confiscaron, así sencillamente, los bancos europeos confiscaron 180.000 millones de dólares de reservas de un país soberano. Buscaron cualquier razón y confiscaron esas reservas. Nosotros, por otra parte, hemos estado muy atentos a que esos recursos están en unos sistemas bancarios que tienen gravísimos problemas. Fíjate tú que costó para que la administración norteamericana llegara a un acuerdo en su Congreso para poder subir el nivel de su deuda, una cuestión sin precedentes en los Estados Unidos. Sabemos que los Estados Unidos es uno de los países con mayor deuda a nivel mundial, 146 billones de dólares, donde no pudieron hasta última hora llegar a un acuerdo para subir su nivel de endeudamiento. Es decir, son sistemas económicos frágiles. Son sistemas económicos que tienen serios problemas, son sistemas económicos que podrían desmoronarse sus instituciones financieras y entonces cualquier país, la mejor decisión que puede tomar es disminuir su exposición al riesgo. En este caso, ellos son ahora los países riesgosos. Antes se decían que éramos nosotros y nosotros más bien estamos fortaleciendo y diversificando hacia otras economías que han mostrado mucha mayor solidez. Ayer veíamos la posición destemplada y antinacional de la oposición de ultraderecha en Venezuela, donde ellos cuestionaban que nosotros estuviéramos diversificando nuestros recursos económicos hacia países como la Federación Rusa, como China y como Brasil. Por cierto, China y Brasil, dos países del BRIC, que es un grupo emergente de países, y China, la segunda economía más poderosa del mundo. De manera tal que se está criticando que nosotros estemos resguardando los intereses de la nación, los intereses del pueblo, colocándolos a buen resguardo, como siempre han sido las políticas de nuestro gobierno, para proteger, bueno, las reservas que son parte del futuro de nuestro país. Ministro,